he colocado en el chat de la conferencia el link de encuesta de satisfacción para que por favor ustedes la diligencien. ¿Listo? ¿Esta es la que tiene que ver con teoría de conjuntos, profesor Mauricio? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, tiene que ver con la teoría de conjuntos, con la última tarea que está propuesta en el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Sí? Tiene que ver con lo que es representación de conjuntos, mirar los conjuntos si son tipo de conjuntos, si son finitos, infinitos, el cardinal del conjunto. Miraremos algunas relaciones entre los conjuntos, operaciones como la unión, la intersección, y miraremos lo que tiene que ver con realizar algunos ejercicios de análisis de situaciones donde se requiere el concepto de conjuntos. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a presentar acá. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? Discúlpeme. Sí, señor. Ok, Sí, señor, eso ve bien. perfecto. Entonces vamos a empezar. Un momentico, porque es que acá tengo... Bueno. A ver, un momentico, si logro cuadrar esta parte. A ver. No me corre. A ver si funciona. Ah, ya, listo. Ok, ¿estamos todos ahí? ¿Esta es la presentación, muchachos? La mano. Sí, señor. Ok, te puedo empezar. Tiene cara de ser la mujer. Es que me toca dar entrada a muchos compañeros. Están llegando, qué pena con ustedes. Profe Mauricio, tranquilo, ¿Qué si dice quiere Berchito? continúe y yo hago el acceso. Y agradezco por favor a los demás Gracias. participantes de que cierren micrófono. Sí. Por favor, son tan amables. ¿Son micrófonos? Ay, son mi amor lindo. Que se colocó la vacuna de Johnson. Y profesores, perdón, creo que es... Profe Mauricio, si silenció todos los micrófonos, por favor habilite el suyo. Ay, ven.
Discúlpeme, ¿cuál es el apellido del profesor Mauricio? Guzmán. Muchas gracias. Profesor Mauricio, ya puede habilitar nuevamente su micrófono. Listo. Bien, entonces decíamos que este e-learning tiene que ver con la tarea número 3, que es aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Listo? En él entonces trabajaremos varios aspectos. ¿Sí? A ver si me corre. A ver, entonces, vamos a trabajar entonces lo que sería el tipo de conjuntos, ¿no? Su determinación, si es por extensión, por comprensión. ¿Sí? A ver, estoy tratando de que corra. A ver, un momentico, qué pena. A ver si logro arreglar esa parte. Sí, está así. Está así. Listo. Entonces vamos a... Bueno, vamos a ver si ahora sí corre, porque es que un poco, qué pena con ustedes, pido disculpas, pero el internet está un poco lento. Profesor y coanfitrión. Sí, No, buenas tardes. la cosa ya vamos para 40 minutos. Qué pena. Entonces le propongo una, pues de mi parte, ¿no? No sé si no se puede arreglar la cosa porque ya Ya, tenemos ya. otros B-Learning para mañana. No, ya creo que está funcionando. Listo. Ya tenemos arreglada la situación. Entonces, el objetivo es comprender los diferentes conceptos vistos en la unidad 2 empleados en el desarrollo de los ejes propuestos de la guía, ¿sí? Teoría de conjuntos. Pues, específicamente tenemos que reconocer los conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, desarrollar un ejemplo sobre el ejercicio 1, que es determinación de clases de conjuntos, un ejemplo también del ejercicio 2, que es representación de conjuntos, uno del ejemplo 3, un ejemplo del ejercicio 3, que es operaciones entre conjuntos, y hacer un ejemplo completo del ejercicio 4, que es la aplicación de la teoría de conjuntos, que es lo que comprende la tarea número 3. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver los conceptos básicos. Entonces, ¿qué es un conjunto? Entonces, es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. ¿Listo? Entonces, acá tenemos dos tipos de conjuntos. Entonces, el primer conjunto, ¿por qué creen que se caracteriza? En 1987, el partido que le ganamos a Argentina. ¿Qué sería? Frutas. Frutas, listo. ¿Y el segundo conjunto, por qué se caracteriza? Animales. Animales, perfecto. Entonces, son propiedades que cumplen todos los elementos que están en ese conjunto. ¿Listo? Entonces, de esa manera lo estamos agrupando. Bien, entonces, los conjuntos los identificamos con letras mayúsculas, siempre. Hay un conjunto que es el referente, que le llamamos el conjunto universal, que es sobre el cual, digamos que estamos definiendo todos los conjuntos sobre los cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Bien, entonces, ejemplo de los elementos, bueno, ahora, los elementos de un conjunto, si son letras, se definen o se nombran con letras minúsculas, ¿listo? Entonces el ejemplo, el conjunto L,
Entonces tenemos las letras, sus componentes son A, B, C, D, entonces digamos que esa es la letra del abecedario, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo representamos un conjunto? Entonces un conjunto lo podemos representar de varias formas. Una, por extensión. Se dice que es por extensión cuando se nombra cada uno de los elementos del conjunto. ¿Sí? Esto se llama por extensión. ¿Ok? Por ejemplo, S. Entonces el conjunto S, A, E, I, O, U. ¿Cómo lo podríamos entonces nombrar de manera más corta este conjunto? ¿Qué me pueden decir? Por comprensión. Por comprensión. ¿Y cómo sería ese primer conjunto S? El conjunto de las vocales. Las vocales. ¿Cómo dices? Las vocales. Las vocales, muy bien. El conjunto N, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de conjunto sería? Conjunto de números naturales. Perfecto, sería los números naturales. Y el D, gatos, tigres, leones, leopardos. Animales. ¿Animales de qué estilo? Felinos. Felinos, bueno, pues perfecto. Es una forma de caracterizarlo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como acabaron de decirlo un compañero, por comprensión también podemos nombrar los conjuntos, ¿no? Que es cuando damos una regla, una característica, una propiedad que cumplen cada uno de los elementos del conjunto dado, ¿listo? Entonces, en los ejemplos que tenemos arriba, perfectamente, que ustedes lo identificaron, el primer conjunto, pues es el conjunto de las vocales. Entonces, se nombra como X tales que X. Recordemos que el término X está nombrando cualquier elemento del conjunto. Entonces, decimos X tal que X es una vocal. El segundo es X tal que X es un número natural. El tercero, X es un felino. Y el cuarto, X es un número par. Si yo lo quisiera nombrar por extensión, ¿cuáles serían los elementos de ese conjunto R? ¿Quién me puede decir? 2, 4, 6, 8 y 3 puntos Perfecto, suspensivos. muy bien. Ok, esos son los elementos del conjunto R. Muy bien, gracias. Bien, también lo podemos representar de una manera gráfica, que es utilizando lo que llamamos nosotros los diagramas de Venn-Euler. Estos diagramas lo que hacen son, bueno, usualmente los representamos con un rectángulo y dentro del rectángulo colocamos, por lo general, circunferencias que me están representando cada conjunto. Entonces, las circunferencias, en este caso, el primer, digamos, ejemplo que aparece, la primera gráfica, aparecen dos conjuntos que son A y B. De hecho, no están entre ellos relacionados para nada, están por separado, ¿cierto? En la segunda, pues ya se relacionan, en la tercera, pues ya aparece otra relación, y así en la cuarta y quinta aparecen ya tres conjuntos, ¿no es cierto? Como para que vayamos viendo cómo es que se han relacionado estos elementos, ¿listo? Bien, vamos a tener ahora las clases de conjuntos. Entonces, ¿qué clases de conjuntos podemos tener? Entonces, la primera serían conjuntos finitos. Cuando hablamos de conjunto finito, estamos diciendo que el conjunto tiene una cantidad, o sea, yo puedo enumerar los elementos del conjunto, es decir, puedo saber cuántos términos tiene o elementos tiene un conjunto. Los puedo contar, ¿listo? Entonces, se dice que el conjunto es finito. Entonces, por ejemplo, acá dice X tal que X es un día de la semana. Entonces, uno dice, bueno, yo sé que los días de la semana entonces son 7, entonces ya es un conjunto finito. De igual manera, B, que es A, E, I, O, U, pues un conjunto finito, ¿listo? Bien, lo otro son los conjuntos infinitos. Esos conjuntos infinitos son aquellos conjuntos cuya cantidad de elementos no los podemos contar, ¿sí? Tiene una cantidad ilimitada de elementos, entonces no es posible contarlos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los números naturales. De hecho, sabemos cuál es el primero, pero no sabemos cuál es, o sea, hasta dónde va, ¿no es cierto? Porque son infinitos, no tiene una cantidad que uno diga, tiene tantos elementos, no. Y el conjunto C, 3, 6, 9, 12. Entonces esos son los múltiplos de 3, que también son infinitos. ¿Listo? Bien, existen algunos conjuntos especiales. ¿Cómo cuáles? Entonces tenemos el conjunto vacío. Entonces el conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos, es decir, que no tiene ningún elemento. Y se simboliza simplemente colocamos dos corchetes, nada entre los corchetes, o simplemente como un cero, digamos, atravesado por una línea, vacío. ¿Ok? Un ejemplo de un conjunto vacío. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, X tal que X es un mes que tiene 45 días. De hecho, no existen meses que tengan 45 días. Por lo tanto, es un conjunto que es vacío. ¿Listo? Bien. Existe otro tipo de conjunto que se llama el conjunto universal.
que es aquel que está formado por todos los elementos que están estudiando sobre en un determinado momento. Entonces decíamos como es el conjunto de referencias sobre el cual definimos otros conjuntos o llamados subconjuntos, los cuales, digamos, definimos a partir de propiedades dadas, ¿no? Entonces, ese universal usualmente es el que nos sirve de referencia y nos permite en muchos casos hablar de lo que llamaríamos nosotros el complemento de un conjunto. Porque de hecho, cuando usted tiene un conjunto universal y toma un subconjunto de él, o sea, un conjunto que hace parte del conjunto universal, pues en ese orden de ideas resulta que cuando yo hablo del complemento sería todos aquellos elementos del conjunto universal que le harían falta al conjunto dado para que sea igual al universal. Entonces es lo que llamamos nosotros el complemento. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces el ejemplo universal, A, B, C, D, E, F. Entonces tenemos ahí como el abecedario, ¿cierto? Entonces un subconjunto sería A, E, I, O, U, ¿cierto? Entonces decimos que el conjunto A está contenido en el conjunto U, porque es un subconjunto, ¿cierto? De este conjunto. Entonces se nota con una C, donde decimos que la relación es de contenencia, ¿cierto? Entonces A está contenido en U. ¿Listo? Bien, la relación de inclusión o de contenencia. Entonces decimos que el conjunto A está contenido en el conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también al conjunto B y se simboliza A contenido en B. ¿Sí? Todos y cada uno de los elementos de A tienen que estar en el conjunto B. ¿Listo? Bien, entonces por ejemplo, A igual a A, E, I, O. B, A, E, I, O. B, C, D. Entonces vemos que todos los elementos del conjunto A están contenidos, se pueden observar dentro del conjunto B. Mire, A, E, I, O. Hacen parte del conjunto B. Bien. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, entonces se dice que A no está contenido en B. O A no es subconjunto de B. Y obviamente se simboliza como A no contenido en B. ¿Sí? Bien. Entonces continuemos. Por ejemplo, el conjunto A es A, E, I, O, U. El conjunto B es A, E, I, O, B, C, D. ¿Cuál elemento de A no está en B? La U. La U. El hecho de que haya un solo elemento que no esté, ya decimos que el conjunto, ¿sí? El conjunto, entonces, decimos que el conjunto, ¿qué? Que el conjunto A no pertenece al conjunto B. El elemento. ¿Listo? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profe. No, perfecto. Entonces continuemos. Vamos a hablar ahora de conjuntos disyuntos. Entonces, ¿qué son conjuntos disyuntos? Aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. ¿Sí? O sea, no tienen nada que ver uno con el otro. Se llaman disyuntos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el conjunto A. Tenemos ahí, entonces, tenemos A igual a 1, 3, 5, 7 y el B 2, 4, 6 y 8. Tanto A no está contenido en B como B tampoco está contenido en A. Entonces, como no tiene elementos comunes, se dice que los conjuntos son disyuntos. ¿Listo? A y B. Ahora, cuando hablamos de un subconjunto propio, entonces se dice que A es un subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces esto se simboliza de la forma A contenido, mire la línea de abajo, contenido en B, ¿no es cierto? Y se lee A subconjunto propio de B o A es igual a B. Entonces, por ejemplo, X tal que X es una vocal, el conjunto A, mientras que el conjunto B se define como A, E, I, O, U. Entonces, en este caso estamos hablando del mismo conjunto, ¿listo? Ya que ahí no estamos hablando de dos conjuntos diferentes, es el mismo conjunto. Por lo tanto, entonces, se dice que A está totalmente contenido en B, o es un subconjunto propio de B, ¿listo? Profe, ahí es lo mismo de igualdad de conjuntos. Exactamente, ¿sí? Podríamos decir que serían iguales. Bien, miremos lo que sería el cardinal de un conjunto, ¿listo? El cardinal de un conjunto, entonces si yo tengo un conjunto A, entonces llamamos el cardinal de A, es el número de elementos que tiene el conjunto A, ¿sí? Entonces yo puedo contar, y eso hablamos en la cantidad de elementos que posee el conjunto A, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá se escribe cardinal de A o simplemente N de A. N de A significa el número de elementos del conjunto A, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá el primer conjunto A,
que está formado por M, N, P, Q, R y S. Entonces decimos que el cardinal de A es 6, porque tiene 6 elementos. El B, que es 2, 5, 3, 7, 11, 13 y 17, tiene 7 elementos. El conjunto C, que está formado por Ecuador, Perú, Chile y Colombia, tiene 4 elementos. ¿Listo? Entonces ese es el cardinal de cada uno de los conjuntos. Profe, qué pena. ¿Listo? ¿Y cómo sería cuando fuese un conjunto con elementos infinitos? Digamos, Bien. los números primos o algo así. Números primos. En teoría de conjuntos existen, digamos, algunos conjuntos que tienen su cardinal. Por ejemplo, el cardinal de los números naturales se dice que es Alep, ¿sí? Que tiene ese conjunto, ¿listo? O sea, de hecho, Profe, el cardinal de los números infinitos, de un conjunto infinito de los números pares, ¿sería n a la n? No. Cuando yo tengo es decir, en teoría de conjuntos, algunas veces se utilizan algunas convenciones para indicar el cardinal de un conjunto. Como les decía, el número Alep corresponde al cardinal o el número de elementos que tiene el conjunto de los naturales. De hecho, es infinito, pero es una manera de decir que tiene Alep elementos, simplemente para efectos de dar una notación que tiene infinitos elementos, pero no es que se pueda calcular de una manera específica, ¿sí? Es eso. O sea, el cardinal de un conjunto infinito no existe. No, porque precisamente el cardinal me está diciendo cuántos elementos tiene el conjunto. Cuando tenemos un conjunto infinito, hay algunos conjuntos infinitos como son los números naturales, los reales, que sí se les asigna un valor o una, es decir, en teoría de conjuntos se les asigna una letra para decir que ese es el cardinal o la cantidad de elementos que tiene. Pero eso no me está significando que es o que yo puedo determinar cuántos elementos son. ¿Listo? Simplemente es una anotación para indicar que son infinitos. ¿Está bien? Sí, señor. Ok. Listo, entonces continuamos. Entonces, como les decía, algunos tienen, digamos, números cardinales, ¿sí? O sea, para generalizar los naturales, los enteros, los racionales, los reales, los complejos, su cardinal es infinito. Simplemente se dirá de esa manera. ¿Listo? Bien. Ahora, se cumple una regla que es la siguiente. Para dos conjuntos A y B, con una cantidad finita de elementos, se tiene la siguiente propiedad. O sea, el cardinal de A unión B, es decir, si yo coloco todos los elementos de A y todos los elementos de B en un solo conjunto, entonces voy a sacar cuántos elementos quedan, ¿cierto? En ese conjunto que he formado a partir de la unión de los dos conjuntos. Pero resulta que cuando yo meto los elementos de un conjunto y los de otro en el mismo, pero hay elementos repetidos, entonces no hay que contarlos dos veces, ¿cierto? Por eso acá, para determinar el número de elementos que tenemos en la unión, hay que quitar el número de elementos que están repetidos, ¿ya? Entonces siempre se va a quitar la intersección para saber el número de elementos que realmente tiene la unión de dos conjuntos, ¿listo? Entonces vamos a tenerlo en cuenta esa parte. Bien, entonces por ejemplo acá, el cardinal de la unión de A y B, entonces ¿cuántos elementos tiene? A unión B, entonces ¿cuántos verían ustedes ahí? Pues yo veo uno con un, pero en realidad sería 9. Dos. Pero ¿Cuántos elementos tiene? A ver, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio siguiente más fácil. Sería 1. 1. ¿Cuáles son los elementos? Serían 3. ¿Cuáles son los elementos que tiene el conjunto A? 1. 2. 6 y 9. 6 y 9, perfecto. Serían 2. Ok, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 2. 2. 9 ¿Cuáles y son? 11. 9 y 11, 9 y ¿cierto? 11. Ahora, si yo los meto en una sola bolsita, pues resulta que el elemento que se repite para ambos es el 9. No puedo meter el 9 dos veces, ¿cierto? Porque no estaría bien. Entonces, finalmente lo que hago es, como A tiene 2 elementos, B tiene 2 elementos, al sumarlo me daría 4 elementos, ¿cierto? Pero ¿cuántos tienen en común? 1. Menos 4 menos 1 me daría 3. Y si ustedes ven allí en el gráfico, aparecen exactamente 3 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que son 6, 9 y 11. Entonces estamos aplicando esa propiedad
diciendo que si hay elementos repetidos, se saca una vez. Se descuentan, ¿listo? El número de elementos repetidos. ¿Ok? ¿Continuamos? Sí, señor. Sí. No, señor, no entendí, qué pena. Tranquila, ¿qué no entendiste? Todo. ¿Oh? Uy, ¿cómo así? Bueno, esta partecita, la verdad, no la capto. Lo que quiero decir es que cuando nosotros, ¿sí? Nosotros tratamos de contar el número de elementos que tienen, ¿sí? Que tienen dos Profe, conjuntos. qué pena, yo le interrumpo. Sí. Es que, digamos, para los que de pronto leímos ya bien la guía, pues se hace muy, pues hasta sencillo entender. Pero no puede, como digamos, hacer en una hoja en blanco y mostrar el paso a paso para que los que no la podamos. Ya trato de hacerlo acá. Espérate. Ya espera, trato de hacerlo. Es que... Ay, no. Este mismo Zoom tiene un aplicativo para uno rayar la pantalla. Espérate, si estoy buscándolo porque yo tengo acá una tablet, pero no me está funcionando. Entonces no sé acá en el Zoom cuál sería. Espérate a ver. No lo veo, porque trato de hacerlo acá. Bueno, ya estoy acá. Ay, no, es que se me olvidó. A ver, miremos si acá funciona. No, la verdad no lo encontré. Bueno, es que no pude colocarlo. Sí, desde una tableta se hace más complejo porque a mí también a veces me pasa. Sí, no se ha podido, no sé qué me pasa. Bueno, muestro acá con esto, con el cursor será. Mira, tenemos el conjunto A, tiene los elementos 6 y 9, ¿cierto? Yo lo sacar aparte serían esos dos elementos. El conjunto B tiene 9 y 11. ¿Ok? Si los meto todos en uno solo, entonces ahí estamos hablando, ya ahorita lo vamos a ver, de la unión de dos conjuntos. Entonces lo que hago es meterlos todos en un solo paquete, en un solo conjunto. Entonces para eso, entonces ¿qué pasa? Si yo veo que allí hay un elemento común que es el 9, entonces solamente lo cuento una vez. Lo que estamos tratando de decir, ¿no? Una vez. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el total de elementos que va a tener el nuevo conjunto formado por la unión de los dos conjuntos son 6, 9 y 11. O sea, hay 3 elementos únicamente. Entonces, con la fórmula que tengo acá escrita, digamos, el número de elementos de A son 2, que son 6 y 9, 2 elementos, ¿cierto? El número de elementos de B son 2, que son 9 y 11, porque este 9 está en ambos conjuntos. Ahora, como hay solo un elemento que se repite en ambos conjuntos, que es el 9, entonces yo digo, A tiene 2 elementos, B tiene 2 elementos, sumamos 2 más 2, 4, menos el que tienen en común, que es el 9. Entonces 4 menos 1 nos daría 3, que efectivamente es el número de elementos que tenemos acá, mira. 6, 9 y 11 serían todos los elementos que harían parte de la unión de los dos conjuntos. ¿Sí? Lo que tratamos de indicar. ¿Ok? Sí, señor, ya. Entonces, miren en ese ejemplo de abajo. No tengo conjuntos, pero ¿qué digo? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? En este ejemplo que tengo aquí abajo. 2 igual a 15. 15, ¿cierto? ¿Y el conjunto B, cuántos tiene? 20. 20. ¿Y cuántos elementos tienen en común? El 9. 9 elementos, ¿cierto? Entonces, para saber el total de elementos que me quedan en la unión de los dos conjuntos, lo que hago es sumar 15
más 20 me daría 35. Y le restamos 9, y entonces a 35 le quito 9 me daría 26. Esa sería la cantidad de elementos que tendría lo que es la unión de los dos conjuntos, o sea, el cardinal. ¿Listo? Profe, de pronto yo sí tengo una duda ahí. Y cuéntame. Bueno, digamos, o sea, la guía empieza explicando lo más fácil, pues primero con letras. Entonces, digamos que A sería AB y B sería CB. Entonces la intersección se supone que sería B, ¿cierto? Pero entonces cuando yo saco el cardinal es 3, un cardinal que serían 3, digamos, sí, 3 elementos. Sí. Pero entonces cuando ya nos vamos, cuando ya se puede, digamos, darle valores, entonces en este caso ya tienen números que se puede sumar, bueno, se pueden hacer operaciones matemáticas. Ah, entonces, no, pero eso ya tiene que ver, digamos, o sea, atrás, estoy tratando de mirar un poquito lo que sería el tercer punto de la guía, ¿cierto? Sí, me refiero a ese mismo punto que tiene ahí. O sea, cuando dices 15, digamos, cuando son letras, dice solo, digamos, el n entre paréntesis sería 2. Más, sin embargo, después ahí no muestra importa, que digamos. hace la operación de suma. Ok, no, dale cuidado. No importa los elementos. Lo que interesa en este momento, cuando hablamos del cardinal, es la cantidad de elementos. No importa qué elementos sean. ¿Me explico? Sí, por eso, pero entonces, digamos, cuando no importa la operación, está bien dicho que la unión de A y B, el cardinal sería 3. Sí, perfecto. 3. Ya te entendí. Bueno, Sí, así gracias, es. profe. Con mucho gusto. Ok, continuemos. Sí, ya. Tenemos operación entre conjuntos ahora. Entonces, la unión de conjuntos, ¿sí? Entonces, la unión de conjuntos es simplemente, yo tengo dos conjuntos, A y B. La unión es A, U, B. ¿Y qué se define? Como el conjunto formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B, comunes y no comunes. Atención. Entonces, uno mete todos los elementos de A y de B en un solo paquete. Si hay comunes, solamente se escribirán una sola vez, que es lo que veíamos en el ejemplo anterior. ¿Listo? Eso es lo que tratamos de mostrar allí. Entonces, por ejemplo, acá. Conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? El conjunto A lo formamos por 1, 2, 3, 4 y 7. Y el B, 3, 5, 6, 7 y 8. Bien, si hablamos de la unión, entonces la unión, ¿cómo sería? Entonces veamos. Sería colocar todos los elementos de A y de B en uno solo. Entonces, ¿cómo hace uno para representar esto utilizando el diagrama de Venn? Siempre es importante hacer, en este caso, las dos circunferencias que nos representan A y B, pero lo primero que vamos a colocar siempre en la representación que hagamos son los elementos comunes, los que dan en la mitad, los que comparten ambos conjuntos. En este caso observamos que A y B comparten el 3 y el 7. Entonces son los primeros que colocamos. De ahí para allá armamos el conjunto A. Entonces el conjunto A, ¿qué elementos tiene? Además del 3 y el 7, entonces ahí también están el 1, el 2 y el 4, que son los que se colocan fuera de la región donde aparece lo que llamamos nosotros después los elementos comunes. De igual manera, miramos el conjunto B. Entonces ya sabemos que tiene el 3 y el 7, pero ¿cuáles otros elementos además del 3 y 7 tiene el conjunto B? Pues observamos que aparece el 5, el 6 y el 8. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Es bien importante cuando hablamos de los ejercicios de la tarea, el ejercicio número 3 y el 4, allí es importantísimo la representación en los diagramas de Venn-Euler y colocar primero lo que son las intersecciones. Y a partir de las intersecciones uno va completando los elementos que tiene cada conjunto. ¿Listo? Entonces es importante esa parte. Acá aparece la unión. Entonces en la unión, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 3, 7, 5, 8 y 9. Entonces uno los ordena. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? El único que no aparece ahí, pues es el 9 que hace parte del conjunto universal, que queda por fuera. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, cuando no tienen elementos en común, ¿qué pasa? Pues se dibujan por aparte, simplemente es eso, se meten todos en uno solo. Entonces, en este ejemplo tenemos A, 2, 4, 6 y 8 y el B, 1, 3, 5 y 7. Entonces, simplemente se representan cada uno en su conjunto respectivo y se colorean todos, ¿listo?
todos. Se van a colorear. Para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿es obligatorio colorear esos o no importa si se dejan en Claro blanco? que sí. Sí, cuando hablamos de la unión es colorear todos los conjuntos que aparezcan como unidos. ¿Listo? Para indicar que allí están todos los elementos comunes y no comunes. Ah, ya. Profe, de Gracias. pronto una duda. ¿Sí? El primer diagrama se supone que es un diagrama de Venn y el segundo es de Euler, ¿cierto? No. Se llama Venn-Euler. El diagrama se llama Venn-Euler. Ambos son de diagramas de Venn-Euler. Ambos. Ah, ya, es que yo había por ahí visto un tutorial y decían que los conjuntos que están así, que no tienen ninguna Elemento común. intersección, eso, sin ningún elemento común, los llamaban que esos eran netamente de Euler. No, Pero, pues, sí, son formas de llamar, pero básicamente son diagramas de Venn-Euler. Tengan o no tengan elementos comunes. listo, profe, gracias. Ok. Bien, veamos la intersección. De la intersección, ¿qué es la intersección de conjuntos? Yo tengo dos conjuntos A y B, se define como A, intersección B, que es una N como, ¿cierto? Minúscula. Entonces la idea es que el conjunto formado por todos los elementos comunes de A y de B, que están tanto en A como en B, ¿sí? Al mismo tiempo. Esa es la intersección. Entonces veamos acá el ejemplo. Si yo tengo el conjunto universal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 7, y el conjunto B, 3, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a mirar qué elementos comunes hay. ¿Cuáles creen que hay comunes entre A y B? El 3 y el 7. Perfecto. Entonces, cuando 3 y hagamos el 7. gráfico de Venn-Euler, esos elementos se van a colocar en la mitad. Y es donde se va a dibujar el gráfico. ¿Listo? Ay, perdón. Se me fue. Se me fue este pedacito. Qué pena. Qué pena, adelanto un poco porque se salió. ¿Qué aparece esto? Ahora sí. Listo, entonces ahora sí. Veamos. Listo. Bueno, entonces decíamos, en la entonces acá me dijeron 3 y 7, ahí está. Perfectamente, estaría el conjunto A, B y colocamos 3 y 7 y únicamente marcamos o coloreamos el centro donde comparten ambos conjuntos. ¿Listo? Cuando no hay elementos comunes, por eso le llaman disyuntos, o sea que la intersección es vacía. ¿Sí? Cuando no hay elementos comunes. Entonces la intersección son 3 y 7. Entonces acá decimos que se representa de esta manera. Mire. Este ejemplo, como le decíamos en el anterior, no tiene elementos comunes, entonces son conjuntos disyuntos. ¿Listo? La intersección es vacía. Bien. Diferencia de conjuntos. Entonces vamos a ver qué es la diferencia de los conjuntos. Entonces dice que A menos B se define como el conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Más fácil, simplemente la diferencia de A y B podríamos pensarnos como coger el conjunto A y quitarle los elementos comunes que tiene con B. ¿Ya? Quitar la intersección. Eso nos daría la diferencia de A con B. De hecho, A con B, A menos B no es igual a B menos A, o sea, no se cumple esa propiedad, listo, no son iguales. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 7. El conjunto B, 3, 5, 6, 7 y 8. Si digo A menos B, entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué elementos hay comunes entre A y B? El 3 y el 7. ¿Cuáles serán? 3 y 7. Quítelos del conjunto A. Quite esos dos elementos del conjunto A. ¿Qué le queda en el conjunto A? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2 y 4, ¿cierto? A eso lo llamaremos A menos B. ¿Sí? Entonces se dibuja únicamente esos elementos que son 2, 4, ¿cierto? 2, perdón, 1, 2 y 4. ¿Sí? Son los que aparecen allí dibujados. ¿Ok? Ahora, si yo hago B menos A, ¿qué me daría? 5, 6, 8. 5, 6 y 8. Muy bien. ¿Sí? A menos B, 1, 2, 4. Perfecto.
Ahora, cuando no tienen elementos en común, ¿qué pasaría? Veamos. Simplemente A menos B, pues sería todo el conjunto A, ¿cierto? Porque no hay elementos comunes. Entonces, simplemente A menos B sería todo el conjunto A. O B menos A sería todo el conjunto B. ¿Listo? Sí, señor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Entonces, digamos, cuando es A menos B, pero hay una unión entre los dos conjuntos, digamos, A menos B, unión B menos A. Ah, eso se llama diferencia simétrica. Sí, sí, señor. Sí, esa es la diferencia simétrica, sí, señor. Ah, Pues ese, digamos que, ese lo tienen que. o sea, en diagrama de Venn Así, quedaría, pues, digamos que en diagrama de Venn el diagrama de Venn. quedaría, Ok, sí, o entonces, sea, quedarían tres igual al anterior conjuntos. que tengo, solamente que también dibujo la parte de B. O sea, no dibujo la intersección, es lo único que no dibujo. ¿Listo? Ah, o sea, Profe, solo es, hágame o un, sea, Como de se profe, dibujan los medialuna. dos conjuntos menos la intersección. Es como si fuera la unión, pero quítale, borra la intersección. Ah, profe, ok, hágame ok. un favor. Es que Sí, en uno de los ejercicios yo encuentro o tengo un A delta B. B. sí, ese A delta B, lo que dijo el compañero anterior, eso es igual a decir A menos B unido B menos A. Se llama diferencia simétrica. Entonces, como decía, la forma de representarla es como si fuera la unión, dibujamos ambos conjuntos, pero quitamos la intersección. Esa sería la diferencia simétrica, o sea, A delta B, que sería A menos B unido B menos A. Un trabalenguas. ¿Sí está claro? Sí, señor. Gracias. Ok. Entonces, continuemos. Pero, profe, una pregunta respecto al mismo tema. Digamos, ahí está en el dibujito separado, digamos, los dos círculos y no hay intersección. Sí, Pero, porque son pero disyuntos. gráficamente, ¿cómo se representa? O sea, Así está. así nomás no hay, porque digamos en la parte de arriba usted tiene los conjuntos con la intersección y dice A menos B igual Sí, a 1, 2, 3, 4 entre las corchetas. Y abajo sí, no hay gráfica con corchetas. ¿Por qué? Y si se porque sería puede, el mismo conjunto A. Solamente escribes la respuesta A menos B sería igual a A. ¿Sí? o sea, no se representa, no, poderse se puede. No, sí. Lo que tú escribes A menos B igual a A, porque no tienen elementos comunes. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Porque es el Sí. mismo conjunto A. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ah, perdón. Vamos a ver la diferencia simétrica entonces acá, ¿listo? Entonces lo que estaba preguntando ahorita. La diferencia simétrica de A menos B a delta B, ¿sí? Se define como la diferencia de A unión B y A intersección B, ¿sí? Pero es más fácil colocarlo como A menos B unido B menos A. Esta es otra manera de hacerlo, ¿listo? O simplemente es la unión de los dos conjuntos sin la intersección. Como le quede más fácil entenderlo, ¿listo? Profe, una pregunta, o sea, así como, digamos, yo tengo un ejercicio que dice A unión B, unión C, o sea, son tres conjuntos, A, B y C. Sí. Dice que si es igual a intersección B, diré cómo es. A diferencia de B, unión B diferencia de A. Entonces, esa no se cumpliría, No, no. No se cumpliría exactamente, porque es que la unión es porque pues todos, solo se va, todos en uno solo solo. puede ser El A y otro B y... es sacar unos aparte, ¿cierto? Ah, ok. Pero O y sea, no haría abajo, falta o la sea, intersección. a la hora de colorear esos conjuntos, yo estoy coloreando la parte A, la parte de B, y no pinto ninguna intersección, pero sí va a quedar una intersección de C, ya que son tres conjuntos. Eso se puede dejar así, sí. Cuando tenemos la unión de los tres, claro, ahí metes todo, todo, todo. Pero cuando es diferencia simétrica, quita la intersección, sí. Ah, ok. Gracias. Listo. Entonces miremos acá, tengo 1, 2, 3, 4, 7 y 3, 5, 6, 7. ¿Cuál es la intersección de ellos dos? 3 y 7. 3 y 7, ¿cierto? Y si a esos quitamos, ahora hagamos la unión de A y B, quitando 3 y 7. Ese resultado nos va a dar la A diferencia simétrica de B. ¿Sí? Se dan cuenta, uno dibuja todo, menos la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Entonces nos va a quedar
1, 2, 4, 5, 6 y 8. ¿Está bien? No, profe, ahí yo estoy viendo intersección ¿Dónde? en 3 y 7, Pero ahí no está dibujada, hermano, no está resaltada. pero está en la unión de A Claro, y claro, B. por eso te digo, tú colocas los conjuntos normales, ¿no? De hecho, acá hay intersección, pero si tú vas a hablar de la diferencia simétrica, dibujas todo excepto la intersección. O sea, tú te refieres no- a dibujar, es a resaltar en amarillo la intersección. No, 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 exactamente es lo contrario. Si yo hago la diferencia simétrica es dibujar todo como si hubiéramos todo, menos la intersección de los dos conjuntos, que es lo que tenemos allí dibujado. Lo que nos queda dibujado, eso es la A diferencia simétrica B. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puedo compartir pantalla? Pues la verdad, digamos, tengo el ejercicio, ya lo pinté así como usted dice, o sea, como usted lo tiene. A ver si, pues, digamos, se lo pueden ver. Pero es que aquí no sé, hermano, si puedas compartir. No creo, no sé. ¿No? No creo, no, no, no. Pues, Porque no está una opción. no me dan Profe, no me si dan quiere, nada. déjeme, yo le comparto la pantalla al estudiante, le doy privilegios y después que Si termine quieres, la perfecto. intervención, Gracias. se lo quito. Colabórame entonces para que el chico pueda compartirlo. ¿Me confirma, es Duan? ¿Dejo de El compartir? anfitrión inhabilitó la función de compartir No, no, pantalla. no, confírmame. ¿Eres tú, Duan, el que está hablando, el que va Sí. a... Listo. Ok, ¿dejo de compartir entonces? ¿Sí? Sí, ¿Dejo de señor. compartir? Sí, señor. Listo. Ya, entonces Duván Vargas es el que nos va a compartir, ¿listo? Sí, pueden colorear o sombrear, da como lo mismo. Aún no se deja. Bueno, ¿qué pasó? No, no dejó. Listo, Duván. Compartir. ¿Listo? Está listo, Duván, para que compartan. No, pero aquí me dice que el anfitrión no tiene habilitado la función de compartir pantalla. Profe, entonces párate sobre Duván, porque a mí no me dejó párate sobre Duván y darle permitir, ahí dice, se te habilitan 3 punticos y ahí te permite ¿Dónde que está Duván? levanta la mano, Duván, porfa. Estoy buscando a Duván. Duván, ¿dónde está Duván? No lo encuentro. Donde hay una carita feliz, ahí dice reacciones, ahí puedes Ya estoy levantar acá. la Ok, mano. ya. ¿Dónde está Duván? Ya lo vi, Duván, ya lo vi. Entonces, acá le doy compartir. Te permita compartir, sí, señor. Buscando dónde está la opción. Permitir grabar en archivos locales. No. Renombrar, convertir en confitrión. Sí, Convertir en ese, confitrión, ¿será? anfitrión y después le quitas esa parte. Convertir en confitrión, listo. Bueno, Duván, hágale. Ya lo puse ahí al mando. Listo. Entonces, pues digamos que en este conjunto, ahí dice que tengo conjunto A, B y C, ¿sí? Sí. Entonces, dice ¿Qué quieres hacer? A intersección de B, unión B intersección de A. Diferencia, diré. A diferencia de B, unión B diferencia de A. Entonces, así quedaría, ¿sí? Pero Sí, yo, pero la pregunta es, ese ¿esta 7 está sobrando. intersección, Creo que el este 7 está sobrando. pedacito de C, sobra? No, 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 o sea, si tú dices A, solamente está relacionando A y B, sería lo que está en amarillo o naranja, que tienes dibujado ahí, nomás. Sí. Profe, así Pero- aparece en la guía. ¿Perdón? Pero entonces así estaría bien. Cumpliendo esa función. Si tú dices A diferencia simétrica B, es lo que tienes ahí dibujado en amarillo. Sí. Pero ¿y esa unión? Profe, ¿le puedo dar un consejo? A ver, dile. Duván, si quiere, abre Paint y haz los 3 cuadritos, que eso es fácil. Ah, Ten Paint, los sí, 3 claro. cuadritos y lo hacemos del comienzo como tú quieras. Pero tienes que tener ahí
lo que tú quieres representar, porque si uno ve eso, uno no entiende nada. Ten lo Claro, que, tienes que la escribir lo que operación estás que te haciendo. están pidiendo. No, pues Exacto. digamos, o sea, es que como, bueno, sombrear los diagramas de Venn sobre, digamos, la función que ellos están pidiendo. Entonces, ellos me piden aquí en el ejercicio. Sí, pero yo lo que yo te digo es que coloques, si es A diferencia simétrica de B, coloques esa operación ahí para uno ya identificar qué es eso. Pero es que al comienzo él está diciendo que hazle paint. él está diciendo A intersección de B. Entonces ahí O sea, está la Bueno, intersección. La intersección en hay- azul está. me están haciendo esta exacto, pregunta. exacto, sí. Entonces, A unión de B con unión de C, si cumple, A pues ver, sí, o Juan, sea, lo que sí quieres es mostrar igual. es si se cumple esa propiedad, ¿cierto? Ajá, pero pues no se cumple, ya que pues o sea, va a arrojar diferente. Pero Obvio, tienes que tener los dos diagramas ahí para que tú para veas, poderlos comparar, para poderlos comparar. exactamente. Si quieres hacerlo en Paint, ¿tienes Paint por ahí? Abre Paint y ahí se hace más rápido. Y copias ese archivo que ahorita y la operación la puedes copiar en Paint y ahí te queda. Córtalo y lo pegas en Paint. Exactamente, sí. O simplemente abre Paint y ahí eso es facilito. Y haces el Lo círculo, dibujas, sí. haces los círculos. Es que, compañeros, si lo haces en Paint, la ventaja es que ahí te va a dejar colorear rápido y tienes que tener el mismo diagrama que estás presentando de amarillo. Debes hacer dos vacíos, o sea, sin colorear, para que tú te puedas guiar primero haciendo una de la A unión de B y después hacer la siguiente Paso a paso. igual, para que puedas verificar si te da igual o no, porque si tú entregas esto aquí, no te van a entender nada. Tú estás haciendo Sí, mejor el paso a paso. estás coloreando. Obviamente que cuando ya lo vayas a pegar al trabajo, tienes que entregar el que es el resultado. Pero en Sí. ese momento lo que tienes es que dividir ese argumento que te están dando, lo tienes que dividir. ¿Cómo lo vas a dividir? Primero, pegas el argumento en el Paint. Después de que lo pegues, copias, abres ahí el Paint, inmediatamente no tienes que copiar. Haces los mismos 3 circulitos iguales y comienzas a dividir la operación para que vayas llenando la primera operación y después la segunda, y ahí sí te vas a dar cuenta si sí tienen igualdad o no tienen igualdad, porque si lo haces ahí, te vas a enloquecer y cuando el profesor te ponga a sustentar, te vas a volver un 8. Pero o sea, digamos, como lo dicen, es como así, digamos, hacer el paso a paso es, digamos, la diferencia de B, ¿verdad? Sí, compañeros, que tienes que hacer a esos 3 circulitos que están haciendo el conjunto, los tienes que hacer en un Paint. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil de colorear. Y tienes que este argumento dividirlo en 2. ¿Para qué? Para que sepas cómo se va a ir desarrollando. Para que tengas un comparativo, ¿sí me hago entender? Porque si no tienes un comparativo, pues uno va a ver el color amarillo y el color azul y este señor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Pues uno ya sabe si sí o no tiene igualdad, pero digamos que tienes que tener un paso a paso para que llegues al resultado. O sea, 1 más 1 igual 2, igual. Los tres conjuntos cogidos ahí de la manito, los solucionas, después coges otra vez y haces lo mismo. ¿Sí? Vas coloreando argumento por argumento, porque si no te vas a enloquecer y no vas a poder dar, y no te va a quedar bien el ejercicio. Compañera, entonces yo Profe, le recomiendo algo. Si quiere, comparte pantalla usted y hacemos ese ejercicio para que a él le quede claro. Sí, que el profe lo haga en Paint y listo. Sí, profe, Sí, es más fácil, exacto, por eso se exacto. va dando cuenta qué es lo que tiene que hacer. Porque El paso a paso. mírale los ejercicios ahí, el pobre está sufriendo. Y así más de uno puede estar en las mismas. Entonces que el profe lo haga en Paint y hagámosle. Sí, Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, porque me estoy como confundiendo. Yo La también verdad, estoy sí, de me acuerdo. confundieron peor de lo que estaba. Ya lo hacemos entonces, ¿listo? Es que, Listo. compañeros, para poder hacer este ejercicio lo que tienen que siempre tener es abierto y tener dos conjuntos, ¿sí me entienden? Iguales, sin colorear ni nada. Y ir coloreando lo que me pide antes del igual y después
coloreo lo que me pide después del igual, pero para colorearlo tengo que tener dos conjuntos sin colorear, ¿sí? Entonces, ese que está por lo que está por paréntesis es lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Y lo segundo que tengo que hacer en el siguiente conjunto, que es igual, es colorear lo que va de ahí hasta allá, y ahí les va a dar el resultado. Pero si el profe lo hace, van a ver que lo entienden súper fácil. Si no, hágalo entonces- usted. Si no, la compañera que lo haga. Bueno, entonces, ¿lo hacemos entonces? Sí, profe. Sí, profe, porque si no los vas, si no, ellos Sí, están profe. confundidos. Están Ok, listo, vamos a confundidos. hacerlo. Momentico, entonces. Es que, ¿sabes qué noto yo, profe? Qué pena ser tan insistente. Sí, dime, ¿Qué claro, pasa? ¿qué notas? ¿Qué pasa uno? Que a mí me pasó cuando comencé a hacerlos. Que uno mira la guía y entonces se remite al anexo, ¿sí? Y el anexo muestra el conjunto y dice, haga este argumento bajo este conjunto. Entonces, no dice, mire, para poder llegar usted, debería tener un ejemplo, para poder llegar usted a este resultado, usted debe generar este conjunto, y ahí sí saca el resultado. Lo que pasa es que le dicen a uno, de una vez monta el resultado. Entonces yo, por ejemplo, con mi profe lo que hice fue montarles paso a paso y ella me dijo, no, tiene que ser como dice la guía. Me dijo, no es que esté mal, Alexandra, está bien, pero la guía solamente pide es el resultado. Entonces yo siento que muchos de mis compañeros, y viendo lo que está mostrando el compañero, les pasó lo mismo que a mí. No fuimos al resultado y no mostramos el paso a paso, y tampoco en el anexo está el paso a paso. Por lo menos de un ejercicio, indiferentemente así no aparezca entre los ejercicios a resolver, un ejercicio indiferente, donde diga paso a paso para que la persona no se confunda, porque eso es lo que está pasando, profe. Bueno, Me listo, entonces, preocupa. ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacerlo? Sí, hagámoslo. Me preocupa es que esa profesora diga. Hagámoslo, profe, en Paint. Sí, Bueno, vamos a hacerlo. hagámoslo. Pero lo que Ok, me vamos a preocupa hacerlo es que la entonces. profesora diga que esa gráfica y que tiene que ser esa gráfica y no No, sé, no, vamos, es que, me es decir, preocupa. lo importante es que el estudiante le quede claro lo que está haciendo. Y sobre Sí, todo si lo lo que hace pasa paso es a que en el paso. anexo dice que el resultado es lo que uno tiene que entregar en ese ejercicio. ¿Sí me entiendes? Sí. No dice, no pide que uno haga el paso a paso, pero para Pero es poder que, tú llegar Katia, para poder tú sumar al 2, si te piden cuál es el resultado de 1 más 1, pues tú ya sabes que es 2, pero ¿cómo lo hiciste? Ah, cogí el 1, puse el más, saqué otra vez, puse el 1, igual, y me dio 2, ¿sí? Entonces eso es lo que el profesor nos va a explicar, nos va a volver Listo. a reafirmar ahí. ok, sí. O sea, si la guía está mal, pues No, para no eso es que la estamos guía Bueno, está todos mal, para Iván, está revisar. pidiendo Pero el resultado, compañero, está pidiendo el resultado. No está Perdón. pidiendo el paso a paso, está pidiendo el resultado nomás. Perdón, dice pero cómo la lo hace. guía que yo tengo de pensamiento lógico me pide el paso a paso y al final que compare las dos. sí, Eso. claro, esos son los, es decir, esa es lo que se pide. Sí, qué pena que yo interrumpa ¿Sí? ahí, pero realmente yo ya solucioné todo lo del trabajo. Y realmente se supone que uno se debe guiar al anexo que ustedes mismos están enviando. Y el formato anexo está el paso a paso y al final uno anexa el resultado final, porque la guía misma en su solución según anexo, que son los que lleva en la rúbrica esa Sí, evaluación. yo hablo del está ejercicio pidiendo paso 3, a paso. compañero. Este es el ejercicio 2. En el ejercicio 3, para poder llegar a la solución, dice eso. Pero bueno, no nos enredemos más. Dejemos que el profesor haga el ejercicio de explicar, de mostrar, porque yo ya presenté también todo y sé que cómo se hace, pero pues yo veo que el compañero necesita y siento que todos editan. Entonces, que el profe nos explique, Hagámosle. con eso quedamos. Sí, Hagámosle. compañero, deje de compartir pantalla para que el profe comparta pantalla. Sí, exactamente, no he podido. Así que deja de compartir pantalla y ya. Empezamos nosotros. ¿Ya, Ya Duan? había ¿Lo quitado la desactivaste? opción, profe. ¿Ah? Ya había quitado la opción. Ya había salido. Duan, en la parte inferior donde está en verde, Sí. quita la opción, o a ti en la parte superior también se te puede ver como una reglilla. Entonces, eso, listo, perfecto. Listo. ¿Ya? ¿Listo? Sí, ya lo hizo, profe. Listo, entonces vamos a empezar acá. ¿Estamos viendo el Paint? Sí, claro, profe. Sí, Ok. señor. Bueno, entonces la idea ¿cuál es? Vamos a hacer los dos circulitos acá. ¿Son tres o tres?
Son 3, profe. Son 3, profe. No, vamos acá. No, pero chico. Aquí estoy dibujando mal. Pues, Profe, no profe, puede importa, hacer- déjelo así y lo puede modificar. Listo. ¿Y hay un tercero? Sí, señor. En la parte de abajo. Ok, ya lo ponemos. Un tico. ¿Ah? Punto B. Listo. Vamos a hacer entonces un tercero. Ahora sí, ¿listo? Ese es el C. Bueno, vamos de esa manera. Entonces, la primera parte que nos dice es, aquí creo que era A menos B. ¿Sí? Duan, Sí, A menos B. Ya te lo borramos. Entonces, A menos B. Unido. B menos A, ¿no? A B menos A. B menos A. Ok. Entonces, dijimos A menos B, simplemente, ¿qué es? Es tomar la parte Que solo pertenece a A. Sí. Ay, yo digo esa bolita está mal. Listo, entonces vamos a dibujar esa parte. Dele donde dice el color, profe, y dibuje la A menos B. Sí, entonces voy a dibujar acá. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, en verde. ¿Y dónde está nuestro? Ahí donde está la A, profe. El baldecito, profe. Acá, el baldecito. Ese, el otro. Ese. Listo. Entonces, Ahí y el falta el pedacito que está en C. Eso. Ahora, eso es A Eso, menos B. exactamente. ¿Listo? Ahora vamos a dibujar B menos Ahora A. B menos A. Este y este. ¿Qué hemos dicho? Si solamente miramos el conjunto A y B, dijimos, es como si fuera la unión, quitándole la intersección. Entonces observen que la intersección no se ha marcado, no se ha señalado. Solamente se señaló la parte de A, los elementos de A que no están en B y los elementos de B que no están en A. ¿Listo? Esa sería nuestra primera parte. ¿Está claro? Eso es A menos B sí. unido B menos A. ¿Está claro? Pero ahora falta unido. Ahora la otra parte, ¿cierto? Profe, una pregunta, o sea que el menos es no marcar la intersección. Exactamente. Okay. Quitar los elementos de la intersección. Básicamente es eso. Tú coges el conjunto A y le quitas los elementos comunes que tiene con B y eso que te queda es Profe, le recomiendo que en vez de azul lo haga también en verde para que el compañero no se confunda los dos colores. Ok, vamos a hacerlo igual, sí, para que quede la misma parte. Simplemente era señalando cada una por aparte, pero sí. No hay problema. Pero la pregunta Así es, que hace la compañera, A menos B no solo es quitarle la intersección, sino que es quitarle la intersección y los componentes de B que también no están en A, porque ahí sería solo lo verde, no. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahí está. Entonces, eso es A menos B unido B menos A, que es la diferencia simétrica. ¿Listo? De A y B. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a dibujar otros tres. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Y qué pasó con C? Es que C no estaba metido en el baile. C no estaba. Profe, pero entonces digamos que... Tú tienes que o sea, yo llegué a la misma conclusión en PowerPoint. O sea, pues digamos que yo ya había visto los otros videos, ya había visto las otras clases. Y por eso, pues, digamos que yo hice ese mismo paso a paso, ¿sí? Y por eso está quedando así los colores. Pues el morado es como si fuera blanco. Y el naranja, pues, está haciendo lo que está haciendo el verde, pero sí, o sea... La otra que era, discúlpeme, A unión B, unión C. Sí. Compañeros, que de hecho el que usted mostró, según si es este mismo que está haciendo el profesor, le quedó bien. Sí. Pues digamos que, o sea, lo que estaba preguntando, mi pregunta es como, sí, o sea,
cuando, como dice, como argumente porque no es igual, pues yo argumenté que el diagrama, que cada uno de los diagramas de los lados de la igualdad se puede evidenciar que la gráfica son pues diferentes y ya que no se cumple la igualdad. Bueno, mira, ahí tenemos A, unión B, unión C, es todo, completado todo, ¿listo? Eso era lo que estábamos haciendo, entonces pues no se cumple. Y mientras que la Exacto, parte que exacto. corresponde a A menos B, Profe, dividido B menos A, le- es lo que está a la izquierda. Entonces no son iguales. Ajá. Sí, profe, bueno. igual le recomiendo al compañero que cuando vaya a hacer ese cuadrito, encierre todo en un cuadro universal. Ah, claro, la Sí, el referencia, universal. obvio. Jennifer, ¿qué pasó? Está levantando la mano, cuéntame. Sí, profe. Profe, es que tengo claro yo que para la diferencia simétrica se representa con un triángulo, ¿no? Sí, sí, claro, pero acá no lo, espera, porque acá no lo tengo. Acá es Sí, simplemente profe. diferencia. Sí, la diferencia simétrica es con un triángulo. Es igual a, o sea, esta es la forma de escribirlo en forma de conjuntos, pero más corto si es un triángulo. A, triángulo o delta B, se llama, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Pero de Es lo las mismo. dos formas, pues se puede quedar, sí, profe. Sí, claro, representa lo mismo. Ok. Compañero que habla sobre la conclusión, literalmente ese es el ejemplo que está en la guía, en el anexo, o sea, está bien, para mí está bien, a mí no me parece que esté enredado, sino que si no entendía o no había escuchado a la profesora que decía, si es el otro ejercicio, en ese ejercicio no pide paso a paso, solo que monte eso que ya hizo y ponga que realmente se puede notar que ambas gráficas pues no son iguales y ya, esa es la Ajá. conclusión. Sí, pues es que digamos Ok, que el ejercicio solo está pidiendo como la conclusión y listo. listo. ¿Estamos ahí claros? Listo, profe. Ok, Sí, entonces señor. continuamos. Señor. Sí, profe. Estaba acá en diferencia simétrica. Tengo que adelantar porque aquí, como la paramos, entonces tocó. Profe, ¿le puedo Sí, hacer una preguntita? claro, cuénteme. Profe, no, este tema a mí me quedó bien claro, ya hasta la profesora me calificó el trabajo y todo, Qué bueno. solo que el 24 vamos a hacer el examen general. Sí, Del 24 no habrá un CIPA donde hagamos un repaso de todo, de los cuantificadores, aunque yo lo manejo, pero sí sería bueno hacer como un repaso de todo. ya, pero digamos que es que los CIPA se programan por cada unidad. No hay uno que diga Sí, vamos a claro. hacerlo de todo general. No lo hay. Debería existir. ¿Sí? Profe, Sí, una porque ya, sugerencia de pronto, si los estudiantes ¿Lo sugieren? manifiestan la solicitud, Lo solicitan, claro. lo pueden solicitar y pues la idea es hablar con con la directora, perdón, del curso Sí. y establecer una sesión, ojalá antes del examen, Si lo para habilita, poder claro que sí. revisar esto. Claro. Sí, sí, eso no habría sí, ningún profe, inconveniente. porque igual, profe, disculpe, porque igual ya esta actividad se cierra el 18, aunque ya yo lo entregué y todo, pero de aquí al 18 ya se cierra y abre únicamente el 24 y el 25, o sea, en ese transcurso de 23 al 10, de 19 al 23, como hacer un CIPA. ¿Cómo hago para comunicárselo a la directora? ¿Le envío un Tú le correo puedes escribir un interno? correo. Le puedes escribir un correo, claro que sí. A Carolina Castaño. Buenas O, noches, tutor y compañeros. Es que quería invitar a los compañeros que si dejan que el tutor explique por favor el taller y a lo último hagan las preguntas, que yo trabajo y la verdad hablan todos al tiempo, entonces nos confundimos. Sí, Por favor. ok. Continuemos. Bueno, acá está la diferencia simétrica que ya le hemos comentado, hicimos el ejemplo. Entonces ahora el complemento de un conjunto, ¿no? Entonces decimos que dado el conjunto A, que es un subconjunto de B, del conjunto U, el complemento de A, que se escribe A, bueno, una C, pero debe quedar arriba, ¿no? A complemento, el cual está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero no pertenecen a A. Entonces es mirar qué elementos le hacen falta al conjunto A para ser igual a todo lo universal. ¿Listo? Entonces en el ejemplo anterior tenemos el conjunto U, universal, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El conjunto A, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 7. ¿Qué elementos de Profe, A le hacen falta, perdón, del conjunto universal le hacen falta a A para ser igual al conjunto todo universal? No están mostrando pantalla, qué pena. eso le iba a decir, no está compartiendo Qué pantalla. pena, qué pena, voy a compartirla, ahora sí.
Ah, carajo. Ahora sí. Ok, Listo. Ahí la tenemos. listo. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, entonces decíamos, miremos el conjunto A. ¿Cuál es el complemento de A? Usted tiene que, digamos, sacar del conjunto universal los elementos de A. ¿Cuáles son los elementos de A que están en el universal? El 1, el 2, 3, 4 y 7. ¿Cuáles quedan en el universal que no hemos considerado de A? Entonces, ¿cuáles serían? ¿Qué elementos hay en el universal que no? El 5, el 6 y el 8. Claro, porque hemos sacado el El conjunto A 5, del el 6 y universal. el 8. Exacto. Entonces uno lo que hace es, coja el conjunto A, quítelo del universal y lo que le quede, eso es el complemento de A. ¿Listo? Como si uno dijera U menos A. Eso es el complemento de A. ¿Cuál sería el complemento de B? Entonces uno dice, el conjunto B es 3, 5, 6, 7 y 8. Entonces uno va y los marca en el conjunto universal. El 3, el 5, 6, 7 y 8. ¿Qué nos queda? Los elementos que nos quedan después de sacar el B. El 1, el 10. 2 y el 4. El 1, el Y el 2 y 9. el 4. El 2 y el 9. 4. Perfecto. Y el El 9. 9 Los también cuenta elementos- porque es elemento universal. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, acá el complemento de A son todos los que están por fuera de A. En este caso, gráficamente, observemos que por fuera de A está marcado o están señalados en amarillo, ¿no? 5, 6, 8 y 9, ¿cierto? Que ya lo hemos dicho. Entonces, es el complemento de A. ¿Ok? Gráficamente se muestra de esa forma, ¿listo? Bien, continuamos. Profe, qué Ahora- pena, no entendí muy bien la anterior, el conjunto complemento. Sí, repito nuevamente entonces, mira. Tú coges el conjunto A, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces mira el conjunto universal. Quítale Sí. al universal los elementos que tiene el conjunto A. ¿Sí? Sí. Entonces uno dice, bueno, el conjunto A es 1, 2, 3, 4 y 7. Entonces yo los quito del universal. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 7. ¿Cuáles te quedan? 5, 6, 8 y 9. Ah, Eso ya, es lo que ya, ya, llamamos el ya. complemento de A. Ah, ya. ¿Listo? Listo, gracias. Sí. Y gráficamente es como lo mostramos ahí, ¿cierto? En el diagrama de BMW. Bien. Ahora veamos determinación y clases de conjuntos. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces veamos. Entonces dice X tal que X colores de la bandera de Colombia. Entonces, por extensión, ¿cuáles serían? ¿Cierto? Sería amarillo, azul y rojo. ¿Listo? Azul y Eso es rojo. por extensión. Eso. ¿Cuál es el cardinal del conjunto? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? 3. Listo, ahí está. 3, sale. El cardinal de B es 3. ¿Es finito, infinito, unitario? Finito. Finito, Porque tiene 3 finito elementos, porque ¿cierto? se Entonces conoce es el finito. número. El número de elementos. Listo, ya está resuelto. Y ese es el modelo del ejercicio que ustedes tienen en la tarea, ¿no? Listo, ahora representación de conjuntos. Entonces nos dicen, tengo A intersección B unión C. Vamos a ver si es igual a A intersección B unido a intersección C. ¿Listo? Entonces veamos, ¿qué pasa? Entonces define los nombres de los conjuntos del diagrama de B. Entonces, U, estudiantes de lógica matemática. A, estudiantes que presentaron la tarea 1. B, los que presentaron la tarea 2. Y C, los de la tarea 3. ¿Listo? Ok, entonces ahora, vamos a hacer primero los paréntesis. Entonces, vamos a hacer la parte izquierda. B unión C. Entonces, B unión C es marcar todo B y todo C. ¿Listo? Si yo intersecto esto con A, ¿qué elemento nos queda común con A? Miren bien que queda con A. Entonces, ese conjunto A, ¿cierto? ¿Y qué tienen en común con el anterior? ¿Cierto? ¿Qué tienen en común? La intersección entre B y C. Exacto. ¿Qué es esto, cierto? Ese pedacito nos quedaría la intersección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, profe. Sí, sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces ahora vamos con el otro. La intersección de A y B. Entonces, obviamente que dibujamos todo lo que tenga que ver entre A y B. Está en amarillo, ¿listo? Ahora, la intersección entre A y C. Aquí la tenemos, ¿cierto? Ahora hagamos la unión. ¿Qué pasa? ¿Cómo son Es estos igual, dos resultados? Son iguales, ¿cierto? Son Entonces, iguales. Sí se dice cumple que la igualdad. se cumple la igualdad, perfecto. Se cumple la igualdad.
Muy bien. Entonces ahí el argumento es que las áreas sombreadas son exactamente iguales, por lo tanto, entonces se cumplen las operaciones, o sea, son iguales las dos operaciones entre conjuntos. Bien. Ahora vemos operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Tengo el conjunto A que está formado por 10, 7, 3 y 5. El conjunto B, 5, 3, 8 y 4. Y el conjunto C, 3, 4, 6 y 7. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué nos dicen? Definir los nombres de los conjuntos. Entonces acá, de nuevo, los que presentaron a curso de lógica matemáticas es todo el conjunto. Los de la primera tarea es conjunto A, segunda tarea B, tercera tarea el C. ¿Listo? Bien. ¿Qué operaciones vamos a hacer? A unión B. Entonces veamos qué pasa acá. Digo A unión B, entonces pues colocamos, señalamos todo A y todo B, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es A unión B? ¿Qué elementos nos quedan? 7, bueno, ahí tenemos 3, 4, 5, 7, 8 y 10, ¿listo? Entonces acá lo que hacemos es que esos elementos que tenemos, numéricos, los vamos a sumar, ¿listo? Entonces ahí nos da el total de estudiantes que presentaron la tarea 1 y la tarea 2. ¿Está bien? Eso es A unión B. Ok, entonces ahora tenemos A unión C menos C intersección A. A unión C es meter todos los de A y todos los de C en uno solo, ¿cierto? Y le quitamos C intersección A. Entonces, C intersección A es la que tenemos allí que está en blanco, ¿ok? ¿Qué nos quedó entonces? ¿Qué números nos quedaron? El ¿Está claro ese 10, el ejemplo? 5, el 6 y el 4. Y se van a sumar. Sí, claro, profe. ¿Listo? Eso nos da 25. Entonces ahí dice que son los estudiantes que presentaron la tarea 1 y la tarea 2, sin incluir los que presentaron la tarea 1 y la 2 a la vez. O sea que estamos quitando la intersección. ¿Listo? Como si fuera la diferencia simétrica, ¿cierto? Entre A y C. Listo. B unión C, complemento. Entonces B unión C, metemos todos los de B y de C en uno solo. Y el complemento es todo lo que está por fuera. ¿Está bien? Entonces, la manera fácil de hacerlo es no marque ni B ni C completos, no los marquen. Pero sí señalamos el resto que queda por fuera. Entonces, ¿cuánto es B unión C complemento? ¿Qué nos quedó? 10. 10, perfecto. Entonces aquí 10 estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1, sin incluir los que presentaron las tareas 2 y 3. ¿Listo? Solamente los que presentaron la tarea 1. Bien. B menos A unión C. Entonces veamos. Al conjunto B le quitamos la A unión C. Entonces A unión C es meterlos todos en uno solo. Y si a eso le quitamos, el conjunto a B le quitamos esa unión, obviamente que ahí lo único que toca quitar es la intersección con ellos. ¿Es claro? Porque Los todo únicos A unión elementos. C, sí, los Sí, únicos profe, elementos que no va a decir, si llego a unión C es meter todos los de A y todos los de C en uno solo. Y si yo a B le quito eso, pues lo único que tengo que quitar es la intersección, o sea, los elementos comunes que tendría B con la unión de A y C. Entonces, los elementos comunes que tiene B con esa unión A unión C, pues sería 5, 3 y 4. Por lo tanto, únicamente nos queda 8. ¿Listo? Sí, profe. Ok. 8 estudiantes de curso de lógica matemática presentaron la tarea 2, sin incluir a los estudiantes que presentaron las tareas 1 y 3. ¿Listo? Bien. Ahora un ejemplo de aplicación de teoría de conjuntos. Acá nos dicen, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a los 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron. Y ellos son las siguientes. Entonces, comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado es el siguiente. Entonces, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Entonces, ojo, porque cuando haga el diagrama de Venn, ese elemento, ese número 8, tiene que ir en la intersección de los 3 conjuntos. ¿Listo? Es la 20 intersección de perdieron los comercio 3. internacional. ¿Cómo dices? 8 es la intersección las entre los 3. Sí, señor. Y Ahora tengan en cuenta el 20 siguiente dato. 20 perdieron comercio es la internacional y administración financiera. Ojo a eso, porque esos 20 ya están contados 8 que perdieron las 3. Entonces, básicamente hay que colocar 12. Faltarían 12. Se va descontando. Se va descontando la intersección de los 3 a cada una de las intersecciones que van apareciendo. ¿Es claro? Porque no puedo contar 2 veces elementos comunes. 17 perdieron administración financiera y economía. Entonces, si yo voy a dibujar solamente administración financiera y economía,
a 17 le quito 8, y eso nos va a dar entonces un total de 9 estudiantes. 24 perdieron comercio internacional y economía solidaria. Quiere decir que de los 24, para que solamente hayan perdido comercio internacional y economía solidaria, debo quitarle 8, entonces me quedarían 16. Y ya después viene el total de estudiantes de comercio, que son 50, de administración, que son 67, y de 50, que es economía solidaria. Ahí nos dicen unas preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Cuántos perdieron comercio internacional y administración solidaria a la vez? ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces, como son 120 estudiantes sobre ese dato, vamos a hacer nuestro diagrama. ¿Listo? Entonces los nombramos. Entonces U, la universal, estudiantes de quinto semestre. A, comercio internacional. B, administración financiera. Y C, economía solidaria. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a convertir esa información a llevarla a los conjuntos. Entonces dice, en notación de conjuntos, dice 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Entonces, miren cómo se nota, ¿no? A intersección B, intersección C igual a 8. 20 perdieron comercio y administración. Entonces, A intersección B igual a 20. 17 administración y economía. Entonces, B intersección C igual a 17. 24 comercio y economía. Entonces, A intersección C igual a 24. 50 solamente comercio. 67 administración y economía 50. ¿Listo? ¿Está clara la anotación? ¿En conjuntos? Sí, señor, profe. Ok. Entonces ya vamos a pasar eso a diagrama de Venn Euler. ¿Listo? Entonces veamos. ¿Cómo empezamos? Primero colocamos la intersección de los 3. 8. ¿Está claro? Luego A y B dijimos que eran 20, pero esos 20... A 20 le restamos 8, nos va dando 12. ¿Somos claros? Sí. Sí, señor. Listo. Luego, 20 intersección C son 17. Quitarle 17, 8, me quedaría 9, ¿cierto? ¿Vamos bien? Usted suma esos dos, da 17. Luego, A intersección C son 24, o sea que a 24 le quito 8, da 16. O 18, 24. ¿Listo? ¿Y vamos? Ahora tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Si yo quiero los elementos de A, miren bien, A, ¿cuántos elementos llevo en A? En este momento, lo que está dibujado ahí, ¿cuántos llevo? 16. 36. ¿Y cuántos son de A? 50, faltan 14. Entonces esos 14 irán solamente en la parte de A. Listo. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que sumar las intersecciones para saber lo que le falta al conjunto y que únicamente cumplan esa condición. Bien, si miramos B, ¿cuántos hay en B en este momento? 29. 29. ¿Cuántos son de B? 67. 67. Quedan Si tengo 29, ¿cuánto nos faltaría? 38. 38, ¿cierto? 38. Sí. Ahí están. ¿Ya? De la misma manera, ¿cuántos tengo en C en este momento? 50. 50. ¿En C? No. C. En Solo C, C. 50. No. Bueno, sí, pero el dibujo, ¿cuántos tengo en C? En Hay ese momento? 33. 33. Faltan 17. 33, ¿cuántas faltan? 17. Ahí están. 17. Ya con eso puedo responder las preguntas que me hicieron, ¿cierto? Y si yo sumo, Sí, claro. si yo sumo, ¿cuántos elementos tengo en este momento? 200. ¿Cuántos elementos tengo ahí en este momento? ¿Cuántos estudiantes dibujados en este momento? 120. No. 120. 114. Sumen bien, sumen bien, sumen bien. Es fácil. Tengo C, 67, ¿cierto? Más 50 serían 117, más 14, ¿cierto? 131. No, mentiras, menos. 67. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir saber cuántos quedan por fuera, que no están allí contados. ¿Ya? No, profe, puedes sumar. No entendí. Serían o sea, 167, ¿no? Póngale cuidado, no, está mal sumado como lo están haciendo. No puedo sumar 50 más 67 más 50. No. Pilas. Miren lo que está en Sumar amarillo. los que están en los conjuntos. Pero es que están distribuidos, atención. ¿Sí? Miren el conjunto C en este momento. 114 hay, profe. 114. Por eso, entonces por eso les estoy diciendo cómo hacemos para contar. Ahora, como es Conjunto C, 120, ¿cuántos tienen en este nos momento? faltarían 6. Ok, 6 sí, por fuera. Pero espérate,
Es que queremos saber cuántos tengo en ese momento. Tú ya sabes que son 114, pero ¿por qué dio ese número? ¿Cuántos tiene C en este momento? Lo que está en amarillo. ¿Cuánto hay en amarillo? C tiene 5. No, en 50. amarillo. ¿Cuántos? 50, ¿cierto? 50. 4 elementos. 50. Sumémosle ahora, ¿cuántos hay en B solamente? Solamente en B. Me pide el favor y yo sí. 50 más 38, 88, ¿cierto? Pero dejen escuchar. Sí. A ver, chicos. Profe, hay un compañero que tiene un micrófono prendido, hay un perro de fútbol. ¿Ya se cayeron? Listo. Decía, C, 50. Más 38 que tengo en B, 88, ¿cierto? Más 12, 100. Más 14, 114. Y son 120. ¿Cuánto faltarían? 4. Es 6. 6. Exacto. 6, ahí están los 6. Bueno, ¿qué sigue? Puede continuar, profe. Listo. Entonces ahora van a responder las preguntas cada uno ahí, por favor, que están ahí propuestas. De acuerdo al diagrama, ¿cómo serían? La primera pregunta, profe. Ya voy. No vemos las Es preguntas. que no se ve la imagen. Sí, sí, comparte pantalla, profe. Profe, por favor, las preguntas. Tutor, vemos la diapositiva de unidad 3, tarea 3, pero vemos unos diagramas. ¿Qué me decías? Perdón. Sí, cuéntame. Que puede continuar, profe. Sí, claro. Entonces, la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Entonces, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Entonces, de acuerdo al gráfico, vamos a sacar esas respuestas, ¿cierto? Una sola materia, mírenlo, lo que está señalado en amarillo. Entonces, 14, ¿cierto? 38 y 17. ¿Sí? Entonces, si sumamos esos datos, tenemos ahí entonces 69 estudiantes. Perdieron una sola materia, ¿listo? ¿Por qué no se tienen en cuenta las intersecciones? Porque esas son las que tienen que ver con 2 materias o las 3. Y dice una sola, entonces son esos valores, ¿listo? Sí, sí, señor. Bien. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Quién me puede decir? 8. ¿Por qué 8? 6. Ninguna. 6. 6, los que están por fuera, ¿cierto? 6. Solo 6. Bien. Ok. Ahora, ¿cuántos perdieron solamente economía solidaria? Ahí está 17. 17. ¿Sí? Solamente economía solidaria. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera? 20, profe. 20. ¿Listo?
Entonces ahí tenemos ese orden de ideas. ¿Sí? Bien, eso es lo que teníamos para presentarles, muchachos. Profe, qué pena, es que tengo una inquietud, pero no es acerca de este ejercicio, sino de uno que tenía en la guía. ¿Será que usted me puede ayudar? Pues claro, dime. Es que voy a Lo que tratar pasa de es que buscar, chicos, ya la tenía asistencia. uno. Espera un momentico, consigo la asistencia para colocarla. Porque eso les vale puntos a ustedes, ¿cierto? Profe, ya se le ha ido compartiendo durante el desarrollo de la sesión, tranquilo. Ah, gracias, gracias, qué pena. Es que estaba preocupado por eso. Gracias. Listo, entonces, ¿me cuentas tu pregunta, por favor? Sí, lo que pasa es que, bueno, teníamos que hacer el último ejercicio como su merced lo hizo, pero entonces teníamos Sí. que representarlo tal cual como usted también lo hizo, ¿sí? Pero Perfecto. entonces, digamos, en el ejercicio que yo tenía que representar, bueno, era de algo de los niños de que tomaban salpicón, malteada y helado. Entonces hay una que dice, no degustaron malteada, pero entonces esa no sé cómo representarla. Y también decía que únicamente tomaron 2 cosas. Entonces no sé cómo Sí. representarlos. Pues, si quieres compartir, ¿lo haces? ¿Tienes ahí el ejercicio? ¿Es Enit? ¿Enit? Sí, señor. Por eso, ¿quieres que compartir pantalla y lo haces en Paint? Profe, qué pena es que no tengo el computador. Si quiere, Dime. ¿me esperas un momentico mientras me conecto en el computador, por favor? Bueno, creo, no sé hasta qué horas vamos. Profe, van hasta las 8. Ya son. Profe, qué pena, pues ya que la compañera mientras busca lo que está eso, lo que pasa es que yo también estoy en una inquietud porque las actividades que muestran, por ejemplo la última, que es lo mismo, tengo una inquietud, es por lo Sí, que la actividad que dice la B y dice que, espérame ya lo muestro, y me dice que las motociclistas, estudiantes que usan únicamente motociclistas y son 7 personas, pero pues yo sumo todo cuando dice lo último que cuánto en total son los que suman, pues 7 obviamente es menor. Yo no sé si puedo sumar, obviamente, comenzar con los más grandes que es 10, 15, 8, menos 7, pero es que no tendría como mucha lógica porque el menos 7 me dicen que en total, o sea, en el ejercicio que me están dando me dice que son 7 estudiantes que utilizan motocicletas, o sea, me tocaría restarle obviamente a ese 7, pero si lo resto me daría negativo, y negativo no se puede, ¿no? Sí, obvio que no. Entonces podría ser entonces los mayores 10, 15, 8, menos 7 para que en total me dé 26 estudiantes dan en motociclista, aunque el ejercicio me dé el número 7. Lo que pasa es que hay unos ejercicios que hay datos que no, o sea, están equivocados. Entonces no te va a dar precisamente por ese tema que da negativo. Entonces es posible que ese sea uno de esos ejercicios. Entonces Profe, una pregunta, por Sí. favor. Es que en el ejercicio que tengo, o que me tocó a mí, pregunta que son 600 posibles viajeros, turistas. Sí. Y que cuántos de esos turistas no van a ninguno de esos sitios o acuden a un sitio de esos turistas. Sí. Y a mí me Religiosos y eso, sí. suma en total 800. En lugar de darme menos, me da antes más. No. ¿Eso puede ser posible? No, exactamente, la clave está en la distribución en el diagrama de Venn. Cuando tú lo haces y colocas las intersecciones primero, como se hizo acá, y ya después se va restando cada conjunto. Profe, qué pena. Sí he escuchado en varios B-Learning y CIPAS que ese ejercicio tiene, o sea, está como mal redactado. Sí, profe. Exactamente, tienes razón. Está mal redactado. Yo tengo ese ejercicio y no, el profe me dijo que no, que sí se puede solucionar, pero no me dijo cómo. No hay Profe, datos. buenas tardes, Los que los datos perdona, están ¿el de mal colocados. 600? ¿El de 600 estudiantes? Sí. Sí, señora. Lo realicé. Yo lo realicé. 600 turistas. Sí, yo lo realicé. Pero ¿hay cuál de todos está mal? No está ninguno mal.
Lo que pasa es que como hay que restarle 65 clientes que le gustaron las 3 posibilidades de vacaciones y como hay 45, o sea, al 45 no le podemos restar los 65. Yo ahí también tuve esa falla y el profe Mira, me dijo no que son, es colocara que los 45. la Pero es corrección que que hay yo que les tener hacía, en cuenta, perdona, profesor, hay que tener en cuenta cuando dices 75 clientes prefieren solo y hay condiciones. Hay que tener en cuenta cuando dices solo. Compañera, qué pena, pero es que ahí dice que solo sitios de clima cálido y frío. Eso quiere Ajá. decir que escoge los dos, ¿ves? sí. Sí. Entonces ahí por eso no da. Ahí no da. Mira, yo les dije a mis estudiantes que en ese caso, el dato que era 45 era, creo que es 85, porque no daba. ¿Sí? Da 85. Hacerlo con 85. Con 85 da. Sí. Da 85. Da 85. Profe, disculpa, es que no me solucionó lo que yo le estaba preguntando. El otro compañero se metió y pues la verdad no me dejó cómo solucionar el que yo te decía, que me dices que el ejercicio no da. Yo cómo o sea, lo presento o cómo escribo ahí, pues obviamente para presentar la actividad. Ahí sí quedó ¿Cuáles son los datos que aparecen? Mira, aparece, ese es el ejercicio B. Dice, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza un estudio para indagar el medio de transporte utilizado por los estudiantes, matriculados, para desplazarse a sitios de atención presencial. Se conoce que los medios de transporte más utilizados es motociclista, transporte público, transporte mediado por plataforma, y pues me dan obviamente que el transporte público son 50 personas, en plataforma son 46 y en motocicleta son 7 personas. Ahí en el número 7 es el que es el problema, porque ¿cuánto puedo yo dar? No. Dar menos, ¿sí me entienden? No puedo dar negativo. Entonces ahí es donde yo digo... Exactamente. Entonces yo qué podría ahí dar como solución, porque pues lo que yo hice, porque yo sé que no puede dar negativo, fue sumar los resultados que me compartía la A, la B con la C, ¿sí me entiende? La D, entonces me da 10, 15 y 8. Pero pues obviamente si yo le resto menos 7 me da negativo. Si yo pongo menos 7, o sea 7, menos 10, menos 15, menos 8, pues me da un número negativo y no lo puedo dar negativo. Entonces lo que yo hice fue sumar 10 más 5, más 15, más 8, menos 7. Pero pues no sé, obviamente no sé si estará bien, profe, porque pues obviamente me están dando un resultado de motociclistas que son 7. Entonces no sé hay que... Espérate un momentico, ya te digo entonces cómo podría ser. ¿Dices que es la B? Sí, señor, la B de la actividad, sí, señor. Del cuarto punto, del último. Cuarto punto. Ya te colaboro, reviso. A ver, entonces, motociclistas, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. En el diagrama de motociclistas se supone que el total de motociclistas son los siguientes. A ver, cuando tú colocas las intersecciones de los tres son 15, ¿cierto? Sí, señor, exactamente. Okay. Dice, motociclistas y transporte por plataforma son 25, ¿sí? Sí. O sea que debe ir un 10, solamente un 10 entre M, en el A y el en C. Y transporte público. Sí, señor. Bueno, perdón. Plataforma. Creo que sí, perdón, sí. Bien, ahora. Motociclistas y transporte mediado por plataforma. Son 8. ¡Uy, qué golazo! 8. No, son 23. Sí, señor. Pero ¿son 23? Bien, 23. Sí, señor, 23. Pero pues obviamente lo dividió en B en el transporte quedaría 8. Sí, exactamente. Sí, señor. Ahora, según esos datos, motociclistas tendríamos 8, 15, 10 y 7. 8, 15 y 10, sí, señor. Y 7, sí, señor. Que es el que tienen los 7, o sea que que son los tendríamos un total de 25, 40, ¿cierto? ¿Motociclistas? ¿Menos los 7? No. Total de motociclistas son 40. ¿Sí es claro? Motociclistas son 40, pero que sea sumo todos. Claro, tienes que sumar. Vale, 8, 15, 10 y 7.
8, 15, 17. Ah, bien, no resto, sino al contrario, lo que hago es sumar No, todo. no. Ya, 40 motociclistas, ¿listo? sí, señor. Ah, o sea, en total, ahí no ve nada en Transporte. esos, coloco sumando todo. Sí. 8 más 7. Entonces, ¿cuántos dicen? 40, sí, señor. Dice, ¿cuántos estudiantes usan solamente motocicletas de transporte mediado por plataforma? Pues 8, ¿cierto? Sí. Estudiantes solamente transporte público. Transporte público. Entonces, ¿cuántos hay en transporte público? Transporte público son 50, pero como obviamente se resta, quedarían 20. 20, exactamente, es la respuesta. Vale. ¿Cuántos estudiantes usan solamente transporte mediado por plataforma? El de transporte de plataforma ese serían 18 personas. Perfecto, eso es. ¿Ya está? Ah, o sea que lo único era que me faltaba era sumar todo, más no restaba, sino sumaba. Exactamente. Ya, profe, ya. Muchas gracias, profe, por colaborar. Con mucho gusto. Entonces creo que hemos llegado al final de la réplica del B-Learning. Espero que les haya podido colaborar. Y bueno, entonces que terminen sus ejercicios muy bien. ¿Listo? Profe. Sí. En cuanto a la muchacha que dijo que iba a compartir pantalla, pero al fin no volvió. No, yo creo que ya se fue. Es Igual que nosotros, ya nos vamos. yo tengo el mismo ejercicio. Espera. Lo que pasa es que pues ya tengo otra actividad y son las 8:11, por eso es. Sí, profe. Pues es que digamos que yo lo había hecho en el cuaderno y pues me ha quedado así, pero donde dice únicamente 2 cosas, 22 cosas, o sea, esas cosas a qué se refiere, porque pues se trata de 3 bebidas. Ajá. ¿Está hablando de qué ejercicio? Del D. ¿El D? En el ejercicio 4. O sea, el enunciado D del ejercicio 4. Aplicación de teoría de conjuntos. Sí, ¿y cuál es la pregunta? Pues que dice, o sea, 22, bueno, eso ya lo tengo, o sea, digamos, ya tengo los 3 conjuntos con esos datos, pero la única que me queda, o sea, como pendiente son esos 22, 22, únicamente 2 cosas, pero no dice qué bebida, si salpicón ni malteada o helado. Ah, esos O sea, ¿se podría 22. poner en cualquiera? Ya entiendo. Entonces, esos 22, espérate, yo me ubico acá, 8, 12. Eso sería fuera del conjunto, ¿no, profe? Espérate, dice, ¿cuántos niños consumieron solamente una sola bebida? ¿Cuántos? ¿Cuánto encontraste? Es que ya no llega. O sea, yo estaba haciendo hasta ahora los conjuntos. Ah, ya. Veamos si está bien hecho los conjuntos. En la mitad va 4, ¿cierto? Sí. Helados es, y ese que es, ¿qué? Espérate, ¿salpicón? Salpicón. 9. Son 13, ¿cierto? 13, ¿sí? De salpicón, digamos Salpicón que y dice helado, que son 13. Sí. Entonces debe ir 9, únicamente helado y salpicón, ¿cierto? Este 9 de acá. Sí, un 9 entre helado y salpicón. Ajá. Bien, ahora, helado y malteada es la otra. Dice que 14 Helado y salpicón y malteada. helado. No, helado y malteada hay 9, ¿cierto? Sí. Entonces No, debe haber pero 5 solamente helado y helado y malteada malteada. no dice. Helado y malteada no dice. O sea, lo único que tiene I sería salpicón y helado. 9. Pero te estoy ayudando. Entonces helado y malteada vamos a colocar 5 allí, porque son 9 en total. Sí. ¿Mm? O sea que solo iría 5 acá. Sí, solo 5 en helado y malteada. Ah, ok. La otra es salpicón y malteada, Sí. que son 4, ya bien, 8. Solamente salpicón y malteada 8. 8. Y ahí sí ya irían los de salpicón, helado y malteada. Exacto, que son 22 en helado solamente, 3 en salpicón y 10 en malteada. Y 10 en malteada. Solamente 10 en malteada, sí. 3 en salpicón. 13. 13. Sí.
Y en el lado 22. 22, listo. Ah, ok, listo, profe. Muchas gracias. Ya con eso lo resuelve, ¿cierto? Sí, yo ya con eso lo resuelvo. Vale. Muchas gracias, profe. Ok, muchachos, entonces espero haberles colaborado. Muy amables por haber atendido la invitación. Entonces, pues, me despido. Que estén muy bien y que terminen de hacer los ejercicios. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego.